Para muchos, el nombre de Disney es sinónimo de fantasía, sueños, magia y fantásticas películas, las cuales nos acompañaron a lo largo de nuestra infancia e incluso ya de adultos. Hay quienes siguen disfrutando de las producciones de esta compañía también, como lo hacían de niños. Pero también hay que tomar en cuenta que Disney como empresa es también sinónimo de éxito, al tener en su nómina algunas de las franquicias más taquilleras y multimillonarias de todos los tiempos. Lamentablemente, de un tiempo a esta parte, Disney ha experimentado no uno, sino varios tropiezos que los han puesto en la cuerda floja, como quizás nunca antes en su larga historia. Desde películas que no generan los números deseados en taquilla o son destrozadas por la crítica, hasta la situación con sus parques temáticos y una gran cantidad de críticas sociales y demandas hacia para la manera como Disney trata a sus empleados. Y claro está, la manera tan oportunista como la empresa ha hecho uso de agendas políticas y cuotas de inclusión para llamar la atención de ciertos sectores de la audiencia de manera bastante burda. Pero el tema del cual les vengo a hablar el día de hoy nos ubica en el tema de Disney y sus películas, y como estas, a la par de haberles llenado los bolsillos con miles de millones de dólares, también ha ocurrido al revés y los ha dejado pobres y en la calle en más de una ocasión. Y es que a lo largo de sus ya más de 100 años de historia, la compañía ha cosechado fracasos multimillonarios en taquilla tan grandes que harían caer en bancarrota a cualquier otra compañía o estudio que no fuese Disney. Es por ello que en este top me voy a centrar en ver y analizar a 20 de los mayores fracasos en taquilla que la Casa del Ratón ha experimentado a lo largo de sus ya más de 100 años de historia fílmica, dando de cuenta las posibles razones, según mi propia opinión, así como la de los sitios especializados como Deadline y Variety, del por qué estas películas fueron un fracaso rotundo a nivel taquillero. Sin más que aclarar, acompáñenme a ver cuáles han sido los mayores fracasos en taquilla en la historia de Disney. Comencemos. ¡Qué desafío! ¡Vive en una piña debajo del mar! Yo soy inevitable. Número 20. Vacas Vaqueras. Y comenzamos este top con la cinta de Vacas Vaqueras del año 2004, cinta perteneciente a la famosa era de la experimentación de Disney de principios de la primera década de los 2000, donde la Casa del Ratón buscaba distanciarse de la fórmula clásica que les funcionó durante los años 90 para centrarse en contar otro tipo de historias, así como un mayor énfasis en el uso de animación con CGI. De esta época salieron cintas como Lilo y Stitch, Las locuras del emperador, Atlantis, El planeta del tesoro, etc. En el caso de Vacas Vaqueras, la trama sigue a un trío de vacas, Maggie, la señora Calloway y Grace, quienes tienen que buscar la manera de salvar el rancho de su anciana dueña de ser adquirida por el banco. Para ello se plantean la casi imposible tarea de capturar al bandido y ladrón de ganado Alameda Slim, para así cobrar la recompensa a su nombre y con el dinero salvar la granja. Al igual que otras películas de esta etapa de Disney, Vacas Vaqueras no tuvo muy buen desempeño en taquilla, siendo una de las razones el hecho de que esta película se estrenó al mismo tiempo que otras cintas que captaron más la atención del público, como fueron Hellboy de Guillermo del Toro, Kill Bill Volumen 2 y La Pasión de Cristo, y en el ámbito familiar, la película también se tuvo que medir contra Scooby-Doo 2, Monstruos Sueltos. En lo que a crítica se refiere, la misma no recibió una muy grata reseña por parte de la crítica, tanto la especializada como la casual, aunque más que todo la primera, y si bien la película no posee una trama digna del Oscar, lo cierto es que sí era entretenida de ver, aunque sea para pasar el rato. Sus personajes también rebosaban de gran carisma, siendo así que tenemos a las tres vacas protagonistas, las cuales cada una poseía una personalidad diferente. Buck, un caballo presumido quien se creía estrella de cinta de acción, y por supuesto el villano Alameda Slim, quien con su tema musical tan particular supo llamar bastante la atención, tanto que incluso hoy día sigue siendo usada como material de memes. Igualmente es digno de mención que la cinta consiguió varias nominaciones para los premios Emmy del 2005. Lamentablemente, a pesar de todos estos puntos positivos, esto poco ayudó a la película para que evitara ser un fracaso monetario para Disney.
De su presupuesto de 110 millones de dólares, la película tan solo pudo recaudar 145 millones de dólares, algo que a simple vista parecen buenos números, pero como veremos más adelante, a veces no solo basta con que una película alcance o supere los números de su coste de su producción para ser rentable, a veces tiene que duplicar o hasta triplicar esos números para ser económicamente productiva, dado los gastos que van para los cines y los gastos de publicidad. En el caso de Vacas Vaqueras, la película le costó a Disney pérdidas de cerca de 70 millones de dólares, los cuales, si les hacemos un ajuste de inflación hasta el pasado año 2024, esta cifra asciende hasta llegar a 116 millones de dólares, y siendo así para todas las demás cintas que veremos en esta lista. Sumado a su falla en taquilla, esta película representó para Disney un cambio de paradigma, ya que fue la última película animada de Disney hecha con animación tradicional en 2D. A partir de este fracaso, junto con muchos otros de esta misma época, Disney se enfocaría más en realizar películas animadas por CGI, siendo pocos los casos en los que la compañía ha vuelto a utilizar la técnica de animación clásica en sus películas. Tal fue el caso de La Princesa y el Sapo del 2009 y la cinta de Winnie the Pooh del año 2011. Número 19. La Vuelta al Mundo en 80 días. En el siguiente puesto del top ubico otra película del año 2004, en este caso se trata de la cinta de La Vuelta al Mundo en 80 días, película la cual es una adaptación de uno de los clásicos de Julio Verne y que contó con la participación de grandes actores, entre los que se contaban al mismísimo Jackie Chan y al comediante británico Steve Coogan. La película nos narraba cómo el excéntrico científico londinense Phileas Fogg era desafiado por el ministro de Ciencias británico, Lord Kelvin, a recorrer el mundo en un lapso de 80 días. Si Fogg vencía, él sería nombrado como el nuevo ministro de Ciencias de Londres, pero de perder, Fox dejaría su carrera como inventor para siempre, así como el mundo de la ciencia. En el viaje, Fox sería acompañado por su nuevo asistente Passepartout, quien en realidad se llamaba Lao Xin, y en realidad buscaba de manera desesperada regresar a China. Juntos conocerían múltiples culturas, afrontarían grandes peligros y formarían una amistad con la aspirante artista Monique Laroche, mientras evitan las trampas puestas por Lord Kelvin para evitar que Fox consiga ganar la apuesta. A pesar de su interesante propuesta y de estar basado en uno de los clásicos de la literatura de Verne, la cinta no captó para nada el interés de la audiencia, siendo sus principales críticas la poca fidelidad al material original y sus intentos forzados de comedia y situaciones absurdas, como un breve cameo de Arnold Schwarzenegger que poco o nada aportó a la cinta. A lo anterior se debe agregar que a la película le tocó estrenarse al mismo tiempo que otras producciones mucho más interesantes, como fueron Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Shrek 2, El día después de mañana y Spider-Man 2. Esto provocó que la cinta fuera tanto aplastada por la crítica y a la vez pasara por debajo del radar, siendo así que resultó en una muy pobre taquilla que ni siquiera pudo cubrir su coste de producción inicial, a diferencia de la película que ocupó el puesto anterior. De su presupuesto de 110 millones de dólares, la cinta solo recaudó poco más de 72.6 millones a nivel global, haciendo de ella un fracaso absoluto y costándole a Disney pérdidas que ascienden aproximadamente a 74 millones de dólares, que, haciéndole su respectivo ajuste de inflación, la cifra asciende hasta aproximadamente 122 millones de dólares. La cosa fue tan mal para esta película que llegó incluso a estar nominada a los Razzies Award y a los Stinker Award, que para quienes no lo sepan, ambos premios galardonan lo peor de lo peor en el cine, siendo nominada en la categoría de peor actor de soporte y peor remake o secuela en ambos premios, y llevándose el galardón en el caso de los Stinkers. Número 18. Lightyear. En la siguiente posición encontramos la primera cinta del estudio Pixar de la lista, aunque de una vez lo digo, no será la última, y en este caso se trata de la cinta spin-off de la franquicia de Toy Story, Lightyear, la cual se estrenó en el 2022 y nos narraba la historia del guardián espacial que inspiraría la creación del juguete que posteriormente le regalarían a Andy en la primera película, y que todos conocemos dentro de la saga. Lamentablemente a esta cinta lo que no le faltó fueron polémicas por todos lados, que no hicieron más que jugarle en contra a la hora de su desempeño en taquilla. En la cinta vemos como Buzz y sus compañeros del Comando Estelar quedan atrapados en un planetoide hostil sin posibilidad de escapar. De este modo, Buzz, teniendo un gran sentimiento de culpa, ya que él era quien pilotaba la nave al momento de quedar varados, buscará la manera de sacar a todos de aquel peligroso planeta. Para ello llevará a cabo una serie de viajes espaciales experimentales buscando la manera de desarrollar la tecnología necesaria para sacar a todos de allí, algo que gradualmente le hará perder el tiempo que le rodea, ya que en cada viaje realizado Buzz avanza 4
4 años en el tiempo, lo que hace que se pierda de muchas cosas y hasta pierda amigos en el proceso. Esta situación eventualmente le pasa factura cuando, luego de otro viaje experimental, Buzz termina viajando mucho más hacia el futuro, encontrándose con que la colonia espacial fue destruida y, para peor, su nave es hurtada por un ejército de robots comandados por Zorg. Ahora, hallándose en esta situación, Buzz deberá de buscar la manera de recuperar su nave y regresar al pasado, recibiendo la ayuda de un grupo de guardianes sin experiencia con los que se verá forzado a cooperar, pero que resultarán ser su última esperanza. Lightyear fue para Disney una manera de intentar regresar un poco a la normalidad, dada la situación que vivía en los cines en ese tiempo, pero aprovechando que la cosa era lo bastante segura para ir al cine con sus respectivas medidas de bioseguridad, Disney apostó y se arriesgó con esta cinta, aunque desde su misma concepción y concepto, la misma no estuvo para nada libre de polémicas. Hablando más netamente de la película y su trama, la misma fue planteada de una manera entre comillas original, y digo entre comillas porque no es la primera vez que Disney nos plantea un spin-off del Guardián Espacial. En este caso, la cinta fue planteada como la película que fue a ver Andy al cine por allá en los años 90 y por la cual le compraron el juguete de Buzz en la primer Toy Story, como ya expliqué antes, y ya desde el vamos hubo muchos cuestionamientos con este concepto, como el hecho de que el Buzz de la película se distanciaba bastante en apariencia al juguete de la saga de Toy Story, o que quien fuese a dar la voz al personaje no sería Tim Allen sino Chris Evans, o el hecho de que muchos vieron esta cinta como una manera de seguir explotando la saga de juguetes luego de la no tan bien recibida Toy Story 4. Pero no nos quedemos solo con lo malo, la cinta tuvo bastantes puntos positivos, como fue su gran trabajo de animación o el hecho de que la trama tocaba temas y lecciones bastante importantes para los más chicos y los no tan chicos también, como fue aprender a trabajar en equipo o aprender a valorar el tiempo que tenemos, el cual se puede esfumar en un abrir y cerrar de ojos. El personaje de Buzz también está bien construido, como este personaje atormentado que intenta reparar su error de forma terca y solitaria, y quien tendrá que aprender a trabajar en equipo y dejar el pasado atrás si es que quiere avanzar hacia el futuro. A pesar de las grandes esperanzas que se tenía con esta película, la misma terminó siendo un fracaso total en taquilla. De su presupuesto de $200 millones, la cinta solo acabó cosechando una taquilla a nivel global de 226 millones, algo paupérrimo más si la comparamos con otras cintas que se estrenaron en la misma época como Top Gun Maverick, Jurassic World Dominion o Doctor Strange en el multiverso de la locura, siendo que 2 de estas 3 cintas lograron superar la barrera de los $1.000 millones en sus respectivas taquillas. Entonces, ¿qué pasó con Lightyear y por qué resultó todo tan mal? Pues para hablar de ese tema, inevitablemente se debe hablar sí o sí del elefante en la habitación. En este caso hablo de la famosa escena del beso que generó fuertes polémicas y controversias en Disney y Pixar. Y vamos a ver, de este tema se ha hablado bastante y de cómo Disney ordenó la eliminación de dicha escena, cómo Pixar protestó ante esto y ante el hecho de que Disney apoyaba una ley del estado de la Florida que prohibía la enseñanza del contenido LGBT en las escuelas del estado, apodada por los medios como la ley Don't Say Gay, y cómo Disney acabó cambiando de parecer para que incluyeran dicha escena, la cual solo duraría unos segundos, pero esos segundos fueron suficientes para que la película fuese baneada en 14 países donde el contenido LGBT no es bien visto, y esto es importante a tenerlo en cuenta ya que esta no será la última película envuelta en este tipo de polémicas que veremos en el top. Pero más allá del escándalo de la famosa escena del beso, Lightyear tuvo otro factor importante que provocó sus bajos números, y tuvo que ver con el hecho de que la cinta estuvo disponible en la plataforma de Disney Plus tan solo un par de meses después de su estreno en cines para todos los usuarios de la plataforma. Esta situación provocó que la gente tomase la idea de esperar a que la película estuviera disponible para así poder verla cómodamente en sus casas en lugar de ir a verla en los cines, y por consecuencia menos gente fue a verla. Prueba de ello está el hecho de que la cinta se convirtió en uno de los mejores estrenos de la plataforma. Lamentablemente esto no ayudó a sus números de taquilla, los cuales se fueron a pique. Al final, tras todo su aparatoso tiempo en pantalla, la cinta terminó representando para Disney un gasto enorme, no solo por ser la cinta más cara hecha por Pixar, sino porque terminó haciéndole perder al estudio cerca de 106 y 122 millones de dólares, que con los ajustes de inflación asciende hasta llegar a los 113 y 130 millones de dólares aproximadamente. Número 17. La mansión embrujada. 2023 fue para Disney uno de los peores años en su historia, teniendo múltiples fracasos en el cine, y prueba de ello está la cinta de La mansión embrujada, película que es la segunda adaptación en cine que se hace de la famosa atracción de terror de los parques de Disney, siendo la primera la protagonizada por Eddie Murphy en el año 2003.
En esta nueva adaptación seguimos la historia de Gabby y su hijo Travis, quienes se mudan a una mansión en Nueva Orleans con la intención de convertirla en un restaurante, solo para descubrir que la casa está encantada y con cientos de fantasmas habitando sus paredes. Buscando exorcizar la casa, la mujer llamará a varios investigadores paranormales, los cuales cada uno por su propia cuenta buscarán revelar los secretos de esta mansión y el por qué está maldita. Las razones del por qué esta película resultó en un fracaso son un tanto curiosas de analizar y la podemos resumir en una serie de factores cruciales. El primer factor, y quizás el más relevante, es el tiempo en el que fue proyectada la película. Para ser una película de terror, uno esperaría que la misma se proyectase en fechas como Halloween, pero en su lugar vimos que la cinta se estrenó en el mes de julio, una fecha por lo demás atípica. Lamentablemente, esta decisión para Disney fue un terrible fracaso, ya que provocó que las cintas le tocase competir en contra de otro par de cintas, las cuales captaron mucho más la atención del público. Estas fueron Barbie y Oppenheimer, las cuales fueron de las mejores películas más vistas y de las mejor reseñadas en ese año, siendo las películas que la gente fue a ver sí o sí al cine. El fenómeno Barbenheimer fue tan grande y devastador que otras películas estrenadas en ese mismo tiempo quedaron completamente eclipsadas. Tal fue el caso de la cinta de la mansión embrujada, la cual quedó completamente ignorada y dejada de lado por el público. Otro factor que también podemos mencionar fue determinante en el fracaso en taquilla de esta cinta fue la falta de una buena publicidad que le hiciera resaltar. Tengamos en cuenta que el primer avance de esta película se dio tan solo 4 meses antes del estreno de estas mismas, y tampoco es que fuera una campaña muy grande, y la cosa no hizo más que empeorar luego de que se declarase la huelga de actores de SAG-AFTRA, la cual hizo que el elenco entero ni siquiera se pudiese presentar en la alfombra roja de la película, la cual se llevó en los parques de Disneylandia en California. Por último, podemos mencionar la gran verdad de este caso, y es que una nueva adaptación de la mansión embrujada no era algo que la gente pidiera a gritos. Vamos, que la versión de 2003 tampoco fue un peliculón, pero dejó la vara bastante alta, y a pesar de que esta cinta es bastante buena, sabiendo manejar muy bien la mezcla de comedia y terror, su trama tampoco fue algo del otro mundo. Igualmente es destacable la participación de un gran elenco de estrellas para esta película, entre los que podemos contar a Danny DeVito, Rosario Dawson, Owen Wilson, Winona Ryder, Jamie Lee Curtis y Jared Leto, pero ni con este elenco la película pudo evitar quedarse corta en sus números. De los 150 millones de dólares que tuvo esta cinta de presupuesto, la misma tan solo pudo recaudar poco más de 117 millones de dólares, siendo declarada un fracaso rotundo en taquilla y representando para Disney pérdidas que ascienden de 117 a 127 millones de dólares, a los que si se les hace su respectivo ajuste de inflación ascienden hasta 120 y 130 millones de dólares. Número 16. El buen amigo gigante. Ahora toca hablar de una cinta que pertenece a la filmografía de Steven Spielberg, quizás uno de los directores más reconocidos de la industria del cine, mas ese factor no fue garantía para que la cinta de El buen amigo gigante o BAG evitara el fracaso. Basada en el libro homónimo del autor Roald Dahl, a quien se le atribuyen otros libros que igualmente inspiraron grandes películas como Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda o Las brujas, esta cinta nos narra la historia de Sophie, una niña huérfana de Londres quien un día es raptada y llevada a la tierra de los gigantes por un gigante amistoso de quien se hace amigo, el buen amigo gigante o BAG. Junto a él conocerá la magia de la tierra de los gigantes, aunque igualmente conocerá su lado oscuro en la forma de los malvados gigantes come hombres, los cuales tendrán que detener con la ayuda de la mismísima reina de Inglaterra. La combinación de una obra de Dahl con la dirección de Spielberg parecía ser una fórmula ganadora, pero a pesar de haber sido nominada a muchos premios y haber recibido críticas de en buena parte positivas, alabando sus efectos especiales e historia que modificó muchos de los elementos oscuros de la trama de la obra de Dahl en pos de hacerla adecuada para un público familiar, a la película le costó atraer la atención del público y en consecuencia le costó remontar en taquilla dado la gran competencia que hubo en ese mes de julio, con películas como La leyenda de Tarzán y La purga, Año de elección. Y en el ámbito familiar a la película también le tocó competir con otras como La vida secreta de tus mascotas, La era del hielo 5 y Buscando a Dory, las cuales captaron por completo la atención a diferencia del buen amigo gigante. De su costo original de 140 millones de dólares, la cinta recaudó tan solo un total de 195.2 millones, algo que puede verse como una buena taquilla, dado que alcanzó y superó el llamado punto de equilibrio, al igual que su coste de producción. Pero una vez más entra en el juego el factor de que una película muchas veces debe duplicar su coste para considerarse rentable. Esto provocó que la cinta le costara a Disney pérdidas de entre 71 y 100 millones de dólares, que haciéndole su debido ajuste de inflación aumenta hasta llegar a los 92
2.3 y 130.6 millones en pérdidas, lo que convierte al Buen Amigo Gigante en una de las películas de la filmografía de Spielberg con peor desempeño en taquilla. A pesar de este revés taquillero, tanto a nivel nacional como internacional, la cinta del B.A.G. es un producto que vale la pena mirar y disfrutar en familia. Yo personalmente se las recomiendo, siendo este un claro ejemplo de que el hecho de que una película le haya ido mal en sus números de venta de boletos no lo hace necesariamente mala, caso muy contrario de... Número 15. Wish. En este puesto nos toca hablar de un golpe bastante bajo para Disney, ya que toca hablar de una película que se suponía iba a conmemorar los 100 años del estudio de animación de Walt Disney Pictures, pero Wish terminó siendo una de las películas peor calificadas y criticadas del año 2023, que como dije antes, de lejos fue uno de los peores años para Disney en toda su historia. La trama de Wish nos ubica en el Reino de Rosas, un reino ubicado en el mar Mediterráneo creado por el Rey Magnífico, un hombre que utiliza su magia sobre los deseos para conceder los deseos de sus súbditos una vez por mes, eligiendo al azar el deseo que él quiera en una ceremonia abierta, siendo que todos los súbditos del reino deben entregar su mayor deseo al cumplir los 18 años. A todo esto entra Asha, una chica de 17 años que habita en el pueblo de Rosas y cuyo anhelo es convertirse en la aprendiz de Magnífico. En la víspera de su entrevista de aprendiz, que coincidentemente es el mismo día que el cumpleaños número 100 de su abuelo, Asha se reúne con Magnífico y aparte de solicitar ser su aprendiz, le solicita hacer realidad el sueño de su abuelo, a lo que Magnífico se niega al no considerar relevante dicho sueño. La consiguiente discusión entre ambos acerca de cómo Magnífico administra los deseos termina con Asha siendo echada del castillo, con el rey informándole que su familia nunca tendrá sus sueños cumplidos y con Asha descubriendo que Magnífico mantiene a la población dócil y sin aspiraciones y dependientes de él al retener los deseos de todos. Ahora con el objetivo de liberar los deseos del pueblo de Rosas, Asha buscará irrumpir en el castillo del rey y así devolverle al pueblo sus anhelos para que así todos en el reino tengan la oportunidad de hacer sus sueños realidad, teniendo eso sí la ayuda de una traviesa estrella fugaz que concede deseos y que Asha hizo caer del cielo. Wish se pintaba como la gran obra que conmemoraría los 100 años de Disney, dejando el estudio por todo lo alto en su año más importante, pero la casa acabó siendo todo lo contrario, con la película siendo de las peores cosas jamás hechas por el estudio. Los problemas de Wish son muchos y todos los podemos resumir con que se trata de una película cliché, cruda y con claras faltas en todos sus elementos, incluyendo su animación, su música e historia. En su apartado de animación, Wish tiene un estilo que combina la animación 2D y 3D y que busca evocar el estilo clásico de sus películas animadas como las del renacimiento de Disney, y si bien en lo referente a los entornos y fondos esto lo consigue muy bien con ese efecto como de acuarelas, cuando pasamos a los personajes humanos la cosa no está tan bien. La forma como lucen, se mueven, carentes completamente de cualquier expresión facial, además de que la combinación de 2D y 3D simplemente no termina de encajar bien. Pareciera incluso que la película se estrenó a medio terminar, ya que esto se nota en toda la película. Los únicos que se salvan de esta falla en la animación son los animalitos del bosque, los cuales sí tienen mayor expresividad, aunque en esto no entra la cabra Valentino, de lejos uno de los peores personajes de la película y que solamente se creó para vender merchandising con su rostro. En lo referente a la música, lo cierto es que ninguna de las canciones de Wish destaca demasiado o llega a ser memorable, quizás un poco la canción cantada por Magnífico, pero no demasiado. En serio, para tratarse de un musical de Disney es de los más insípidos y mediocres que existen, recayendo en todos los clichés de los musicales modernos de Disney. La única canción que se salva es la de Polvos de Estrellas, que cantan los animales del bosque, pero todas las demás son monótonas y repetitivas y no les ayuda para nada el estilo de animación. Por último está la historia de Wish, la cual está mal desarrollada al igual que sus personajes. La trama es genérica y cliché, además de que tiene un ritmo muy acelerado que no da tiempo para desarrollar apropiadamente las motivaciones de los personajes, y esto último es más que evidente en dos de ellos, Asha y Magnífico, quienes pasan a ser la heroína y el villano peor desarrollados de todo Disney, respectivamente. Asha, por necesidades del guión, pasa de ser una chica torpe y sin gracia, cuyo único anhelo era ser aprendiz del rey y cumplir el deseo de su abuelo, a convertirse en la heroína del pueblo de Rosas que necesita y dirigir una rebelión en contra de Magnífico. Su construcción y desarrollo quedan bastante a deber, ya que nunca termina de parecer creíble el por qué ella querría organizar una rebelión de un momento a otro. Si la comparamos con otros personajes femeninos con un mejor desarrollo, como por ejemplo Mulan, veremos una abismal diferencia entre la construcción y las motivaciones de ambos personajes, ya que con una se tomaron el tiempo para desarrollar y construir todo su arco narrativo y el camino del héroe, mientras que con otra fue simplemente un desarrollo de las carreras, que dicho sea de paso sigue la misma trayectoria de las últimas heroínas de Disney, pero muy mal hecha.
Y por este mismo motivo, el villano Magnífico pasa de ser un rey benevolente, bueno y bondadoso a un cruel, maníaco y déspota gobernante de la noche a la mañana, tomando decisiones que lo orillan al mal y hacer uso de un libro de hechizos prohibidos que últimamente es lo que lo lleva a la locura absoluta. Y todo esto ocurre en un lapsus de tiempo demasiado corto para ser creíble, cuando nunca antes había cometido acción malvada alguna, más allá de ser alguien muy narcisista y tener arranques de ira de repentinos. Y al igual que con Asha, el por qué Magnífico pasa a ser el malo de la historia es completamente forzado, ya que si lo comparamos con otros antagonistas de la Casa del Ratón, Magnífico simplemente no tiene la presencia, la fuerza y mucho menos la motivación para ser un villano, ya que nuevamente fue forzado a hacerlo por necesidad del guión. Esta película literalmente se esfuerza en construir a sus personajes forzando situaciones por necesidad del guión, y ninguno de los otros personajes de la historia son verdaderamente relevantes. En consecuencia, no se desarrolla muy bien la historia y el relato se pierde, y ni tener referencias al azar de las clásicas películas animadas de Disney tampoco ayuda, puesto que de nada sirve notar que los amigos de Asha son una referencia de los 7 enanos, que este tipo es claramente Peter Pan, que uno de los venados del bosque se llama Bambi, que la cara de Magnífico al ser vencido y encerrado en el espejo es una referencia al espejo mágico de Blancanieves, o que el vestido que usa Asha al final de la película es una referencia a la madrina de Cenicienta. Nada de esto importa si la historia está tan mal hecha. Y la peor parte de esto es que quienes hicieron esta película fueron las mismas personas que hicieron las 2 cintas de Frozen, lo que demuestra que con Wish quisieron repetir el efecto Frozen repitiendo la fórmula para la conmemoración de los 100 años, pero no les funcionó. Vamos, que como conmemoración de los 100 años de Disney fue mucho mejor el corto de Once Upon a Studio. Para finalizar con este puesto, no se puede pasar por alto el hecho de que esta cinta manejó un presupuesto exageradamente alto, incluso para Disney, $200 millones, nada más y nada menos. Tengamos en cuenta que ni las 2 cintas anteriores de Frozen fueron tan caras. Total, que de este presupuesto, la cinta solo pudo recaudar $254 millones, lo que significó que esta conmemoración de los 100 años de Disney terminará por costarle al estudio de animación pérdidas que ascienden a 131 millones, que haciéndole su justo cambio de inflación, esta cifra asciende a $134 millones. Número 14. Indiana Jones y el Dial del Destino. Dejando atrás el mal trago de Wish, nos toca hablar de Lucasfilm, productora de cine, la cual recordemos fue comprada por Disney en el año 2012, siendo de esta manera que la Casa del Ratón se haría con el control de todas sus IPs, incluyendo Star Wars e Indiana Jones. De esta compra saldrían cosas muy buenas en su momento, como el inicio de una nueva trilogía de Star Wars, con Star Wars Episodio 7 El Despertar de la Fuerza, la serie de Mandalorian y la película de Rogue One, pero en igual proporción habría cosas muy malas, como los episodios 8 y 9 de la nueva trilogía de Star Wars, la serie de Obi-Wan y la película de Han Solo. Eso por el lado de Guerra de las Galaxias, y por el lado de Indiana Jones las cosas no estarían mejor que se diga, ya que luego de más de una década en tiempo muerto, Disney traería en 2023 una nueva entrega de la icónica saga del arqueólogo con Indiana Jones y el Dial del Destino, cinta que dividió a los fans abiertamente sobre si fue mejor o peor que la película anterior de la saga. La trama de la película nos presenta a un ya avejentado Indiana Jones, interpretado por el siempre icónico Harrison Ford, quien se encuentra en su momento más bajo, ya que perdió su matrimonio, a su hijo en la guerra de Vietnam y muy pronto se verá jubilado y retirado de su trabajo de profesor de arqueología en la universidad donde imparte clases. Hallándose en este estado tan deplorable es que Indy recibirá la inesperada visita de su ahijada Elena, interpretada por Phoebe Waller-Bridge, y será con su llegada que John se verá involucrado en la búsqueda del llamado Dial del Destino, un artefacto que este le robó a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y tiene la capacidad de abrir brechas en el tiempo. Con este objetivo, Indy afrontará su última gran aventura, viajando alrededor del mundo en compañía de Elena, con la intención de recuperar el artefacto antes de que caiga en las manos de un antiguo enemigo, quien busca alterar el pasado para sus propios oscuros fines. Para la nueva entrega de Indiana Jones, Lucasfilm y Disney apuntaron bastante alto al presentarnos una película ambiciosa que tuvo casi 2 horas y media de duración y contó con un presupuesto que oscilaba entre 295 y 387 millones de dólares. Esta segunda cifra la alcanzaron luego de realizar regrabaciones que aumentaron los costes en postproducción, lo que la convirtió en la película más cara de la franquicia y una de las más caras en la historia del cine. Las opiniones al respecto de esta cinta, como dije antes, se dividieron en
dos polos. Por un lado, hay quienes consideraron la aventura como un digno cierre para los personajes de Indy, pero por el otro lado hubo personas que consideraron que la cinta no está ni bien escrita ni tampoco bien desarrollada, más si la comparamos con las demás entregas de la saga. Lo cierto es que la película como aventura de Indiana Jones es bastante genérica dentro de lo que estamos acostumbrados a ver al personaje, mostrándonos la típica aventura del personaje ya entrado en años que está en una etapa de su vida donde solo desea vivir en paz, pero un nuevo llamado a la aventura lo pondrá en acción nuevamente. Por lado de las interpretaciones, tenemos que algunas fueron bastante buenas y memorables. Tal es el caso del de Harrison Ford, quien sigue dando la talla para interpretar a Indiana Jones, muy a pesar de que se nota el paso de los años en el actor. Y también es destacable la interpretación de Mike Mikkelsen, quien dio vida al principal antagonista de la película, siendo en verdad atemorizante y un digno obstáculo para los héroes de la cinta. Pero por el otro lado, hubo interpretaciones que quedaron bastante a deber, como fue el caso del personaje de Phoebe Waller-Bridge, con el que uno no llega a simpatizar del todo, sino hasta bien avanzada la cinta. Y lo cierto es que con el personaje de Elena no se respira ese mismo aire de carisma como si ha ocurrido con los otros compañeros de viaje que ha tenido Indy a lo largo de la saga. Otra de las críticas existentes alrededor de esta película radica en el hecho de que recae en varios de los clichés de cintas de acción actuales, como el hecho de que el rol del protagonista se ha puesto en duda por un personaje femenino empoderado que salió de la nada y que más de una ocasión se haga alusión de que será dicho personaje femenino quien tomará las riendas de la saga, algo que se vio reforzado a lo largo de varias entrevistas con la actriz. Y no les voy a mentir, en más de una ocasión sentí que Lucasfilm pretendía aplicar la misma fórmula que con Rey en Star Wars. Y sí, en su momento tener como protagonista al hijo de Indiana Jones parecía ser una mala idea, ver al personaje de Phoebe Waller-Bridge ocupar el lugar del gran arqueólogo fue una idea igual o hasta peor, ya que su personaje no pasa de ser la típica chica lista que sabe más que el resto y que simplemente está ahí para rellenar el espacio dentro del protagonismo. Y por supuesto no podemos pasar por alto el hecho de que una vez más se le quiso dar un, entre comillas, digno cierre a la franquicia, siendo que ya en dos ocasiones anteriores habían dado un cierre más que digno al personaje de Indy, tanto en la última cruzada como en el templo de la calavera de cristal. El final presentado aquí se siente como tomado con pinzas y no algo verdaderamente consistente o trascendental en la vida del héroe, por lo que esta cinta solamente se siente que sirvió solamente como una excusa para seguir explotando el nombre del personaje y la franquicia. Ya para concluir con este puesto, tenemos que de su presupuesto, o que osciló, recordemos, entre 295 y 387 millones de dólares, la película tan solo pudo recaudar 383 millones de dólares, convirtiéndose en un fracaso rotundo y un golpe que le costó a Disney pérdidas que ascienden a 134 millones, que haciéndole su ajuste de inflación ascienden hasta 137 millones de dólares. Número 13. Los fantasmas de Scrooge. Ocupando la posición número 13, mi número de la suerte por lo demás, toca hablar de Los fantasmas de Scrooge del año 2009, la cual es una adaptación del clásico Un cuento de Navidad de Charles Dickens, una de las historias navideñas más conocidas de todos los tiempos, además de ser la que más adaptaciones a formato de película ha tenido, siendo que en el caso de Disney, la compañía Ratón ha adaptado 3 veces este clásico, teniendo una adaptación con Mickey y sus amigos, otra que fue hecha con los Muppets, y en el año 2009 traería esta adaptación, que en el caso de Latinoamérica recibe el nombre de Los fantasmas de Scrooge. Esta cinta tendría a Jim Carrey en el papel principal y fue dirigida por el director Robert Zemeckis, famoso por dirigir cintas como Forrest Gump, Volver al futuro y El expreso polar, aunque también fue el encargado de dirigir bodrios como el espantoso live action de Pinocho para Disney en el año 2022. La trama de la cinta ya la deben de conocer, pero la voy a contar rápidamente. Ebenezer Scrooge es un anciano avaro, amargado y egoísta quien tiene poco trato y respeto hacia el prójimo y explota a su único empleado, pero en la noche antes de Navidad, Ebenezer es visitado por el fantasma de su antiguo socio, quien le avisa que esa noche recibirá la visita de espíritus a los cuales debe escuchar si es que desea evitar un destino atroz después de morir, siendo de esta forma que Scrooge recibirá la visita de los fantasmas de la Navidad pasada, presente y futura para cambiar su destino, logrando hacerlo y convirtiéndose así en una mejor persona para la mañana de Navidad. La cinta de Los fantasmas de Scrooge fue la primera cinta que surgió de la colaboración entre la empresa Image Movers, perteneciente al propio Robert Zemeckis, y Disney, siendo esta unión que nacería el estudio de animación Image Movers Digitals, el cual se especializaría en la realización de películas en formato 3D usando la técnica de animación por captura de movimiento. Lamentablemente esta colaboración únicamente duraría 4 años y solo produciría 2 películas, acabando por cerrar en el año 2011 tras el fracaso de la película de
Marte necesita mamás, la cual ya hablaremos más adelante. En cuanto a los fantasmas de Scrooge, la cinta en su momento fue elogiada por su calidad de animación e historia, siendo para muchos la versión definitiva del clásico de Charles Dickens llevada al cine. Y no voy a mentirles, yo lo tengo como un clásico obligatorio en épocas navideñas. En cuanto a sus números de taquilla, la cinta consiguió recaudar 325 millones frente a su presupuesto de 195, convirtiéndose así en la sexta cinta navideña más taquillera de la historia, algo que a simple vista parece algo bueno, pero lo cierto es que la cinta no tuvo el desempeño esperado por Disney, ya que una vez más una película debe de hacer el doble de su coste de producción para ser rentable, y a veces esto ni siquiera es suficiente. Las razones de su fracaso radican principalmente en que primero tuvo un coste verdaderamente excesivo, de casi 200 millones de dólares, así como una campaña de marketing igualmente nada barata, algo que jugó un papel fundamental en el hecho de que la película se le dificultó bastante alcanzar el punto de equilibrio, y todo esto debemos agregar que en el tiempo que estuvo en pantalla le tocó competir con muchas otras películas. A pesar de contar con un buen primer fin de semana, no pudo hacerle frente a películas como 2012, Un sueño posible y Crepúsculo Luna Nueva. Eso para el mes de noviembre. Para el mes de diciembre le tocó competir con muchas más películas y ya ahí ni siquiera pudo entrar al top 10 de ese mes. Al final de su tiempo de proyección, Los fantasmas de Scrooge representó pérdidas estimadas para Disney de entre 50 y 100 millones de dólares, los cuales aumentan hasta 71.1 y 146.2 millones con su respectivo ajuste de inflación. Esto volvió a la cinta un gran fracaso tanto para Disney como para el estudio de Image Movers Digitals, a quienes aún les tocaba por experimentar un fracaso aún más grande un par de años después. Número 12. El planeta del tesoro. Ocupando este puesto del top, encontramos una película que estoy seguro más de uno tendrá como una de las grandes joyas de la corona de Disney de principios de la primera década del 2000. Bueno, eso al menos en la actualidad, ya que lamentablemente El planeta del tesoro del año 2002 fue en su momento uno de los mayores fracasos que experimentó el estudio de animación de Walt Disney Pictures en su historia hasta ese momento, siendo que quedaría como una gran mancha en el historial de Disney por años. Esta cinta es una adaptación con temática espacial y ciencia ficción de la novela de aventuras de Robert Louis Stevenson, La isla del tesoro, que cabe mencionar Disney ya había adaptado en la década de los años 50 del siglo pasado. En esta adaptación conocemos a Jim Hawkins, un chico con un espíritu rebelde, quien un día le es entregado el mapa que le llevará al legendario planeta del tesoro, lugar donde el igualmente legendario pirata, el Capitán Flint, ocultó su tesoro que, según cuenta la leyenda, contiene el botín de 1000 mundos, uniéndose a la tripulación del RLS Legacy y con la esperanza de encontrar el tesoro que le permitirá reconstruir la posada de su madre. Jim partirá en un viaje que le llevará a afrontar grandes peligros y vivir muchas aventuras, siendo que en el camino será instruido por el carismático John Silver, quien en secreto ansía hacerse con el tesoro de Flint junto con su banda de piratas. La cinta fue un proyecto que los directores Ron Clements y John Muskers, quienes habían trabajado previamente dirigiendo La Sirenita, Aladdin y Hércules, habían solicitado al estudio realizar desde finales de la década de los años 80, y luego de años de insistencia terminaron por hacerlo ceder, prometiendo que la cinta sería un éxito, contando para ello con un presupuesto de 140 millones de dólares, una cifra que por aquel entonces era una gran cantidad de dinero para una cinta animada. Tal era la seguridad que tenía Disney para con este proyecto que la compañía del ratón Miguelito desembolsaría unas cuantas decenas de billones de gastos más en marketing y publicidad, haciendo tratos con empresas como McDonald's, Kellogg's, Pepsi y PlayStation para promocionar la película. Y cuando llegó la fecha de estreno, durante el Día de Acción de Gracias del año 2002, Disney estaba expectante acerca del resultado, teniendo plena conciencia de los millones que habían gastado en esta película, pero sintiendo que habían invertido en un seguro gran éxito. Pero el resultado no pudo haber sido más opuesto, ya que de los 140 millones invertidos, la película solamente pudo recaudar un total de poco más de 109 millones de dólares en taquilla, volviéndose un fracaso absoluto que terminó por costarle a la empresa pérdidas que ascendieron a 85 millones de dólares, convirtiéndose, como ya dije antes, en el mayor fracaso en el departamento de animación de Disney en su tiempo, incluso superando el fracaso que fue El Caldero Mágico de 1985, cinta que en su momento casi provocó la bancarrota del estudio. La cosa fue tan mal para esta película que Disney ordenaría la cancelación inmediata de su secuela, que ya se encontraba en fase de preproducción, contando con varios storyboards, un guión y diseños de personajes ya realizados.
Entre los motivos del por qué esta cinta fue un fracaso tan estrepitoso para Disney, podemos mencionar primero que nada su alto costo, ya que fue la cinta hecha con animación tradicional más cara hecha por el estudio, un factor que le hizo complicada la tarea de recaudar el dinero suficiente en taquilla, y a esto fue así debido a que la película contó con una calidad de animación 2D y 3D que en pantalla se veía increíble, pero que no fue para nada barata de hacer, y a eso tenemos que sumar los grandes costos y gastos de marketing y publicidad que se emplearon para la película, que no hicieron sino aumentar sus pérdidas. También tenemos que esta película se estrenó en un momento en el que el público estaba perdiendo poco a poco el interés en las cintas hechas con animación tradicional en 2D, y la animación hecha a computadora estaba ganando cada vez más terreno, con películas como Shrek, La Era del Hielo o las propias películas de Pixar, que no hacían más que atraer marejadas de público a sus salas, pero a la vez provocó que las cintas hechas con animación tradicional pasaran a un segundo plano. A día de hoy, con los ajustes de inflación, las pérdidas del Planeta del Tesoro, que recordemos rondan los 85 millones de dólares, ascienden tranquilamente hasta 145 millones de dólares. Pero para ser justos con esta película, su historia, personajes, animación y banda sonora son de lo mejor que Disney realizó para aquel año, siendo que hoy día la misma está tenida como una cinta de culto por los fanáticos de Disney y ocupando un puesto junto con otros fracasos estrepitosos de taquilla en la animación, que no supieron ser apreciados en su momento, como fueron El Gigante de Hierro, Atlantis, Sinbad y la Leyenda de los Siete Mares y El Camino hacia el Dorado, demostrando una vez más que el hecho de que una cinta le haya ido mal en taquilla no habla necesariamente de su calidad. Número 11. Onward. En este puesto nos toca analizar un caso bastante singular, aunque no único, dentro de los fracasos de Disney, con la película Onward de Disney y Pixar del año 2020, ya que el motivo del fracaso de esta película fue debido a la situación que vivían los cines en la pandemia, una situación que hizo que muchas producciones cinematográficas sufrieran retrasos en sus estrenos o, en otros casos, como fue el caso de esta película, que tuvieron un estreno simultáneo en alguna plataforma de streaming como lo es Disney Plus, luego de un muy breve estreno en cines. La trama de Onward nos narra la historia de los hermanos Ian y Barley, un par de hermanos elfos quienes habitan en un mundo fantástico habitado por múltiples tipos de criaturas mágicas como hadas, cíclopes, dragones, unicornios, etc., pero ubicado en la actualidad donde la magia se hizo obsoleta y fue reemplazada por el uso de la tecnología. En el cumpleaños número 16 de Ian, los dos hermanos reciben de parte de su madre un regalo que les dejó su difunto padre hace años, el cual es un báculo mágico junto con un hechizo que les permitirá traerlo de regreso a la vida por un lapso de 24 horas. Pero cuando Ian recita el hechizo, algo sale mal y él mismo no sale como debería, y a causa de eso solo consiguen traer de regreso la parte inferior de su padre, por lo que ahora los dos hermanos buscarán la manera de repetir el hechizo para traer de regreso por completo a su padre antes de que se cumpla el plazo de 24 horas, iniciando un viaje por carretera donde vivirán todo tipo de aventuras y afrontarán peligros que los unirá como hermanos. Como dije antes, el caso de Onward puede considerarse distinto al resto, ya que su tiempo de proyección en cartelera se vio afectado directamente por la situación por la que atravesaban los cines en ese momento, siendo que solamente pudo estar proyectada en las salas de cine poco más de 2 semanas antes de que fuera sacada de cartelera debido a la pandemia. Luego de esto, la película pasó a estar directamente disponible en la plataforma de Disney Plus, y ya a partir de ahí la suerte de la película estaba echada, ya que no ganaría dinero siendo vista de forma abierta por los usuarios de la plataforma. A pesar de que la película contó con una historia original sumamente interesante y que se veía reforzada por tener a Chris Pratt y a Tom Holland en los papeles protagónicos, Onward no pudo destacar debido a la situación tan caótica en la que se estrenó, y si bien la crítica la ha ubicado como una cinta no muy destacable dentro de lo que es la filmografía de Pixar, lo cierto es que le habría ido mucho mejor en lo que se refiere a sus números de taquilla de haberse estrenado en un tiempo normal. Y a todo lo anterior se va a añadir la polémica de que la película haya sido prohibida en varios países de Oriente Medio debido a que contenía mensajes y personajes de la comunidad LGBT, cosa que fue anunciada desde antes del estreno de la cinta, lo cual también le jugó bastante en contra. En lo que se refiere a su taquilla, la cinta solamente pudo recaudar 142 millones de dólares frente a su presupuesto de entre 175 y 200 millones de dólares, volviéndose un fracaso absoluto para Pixar, que terminó por representar pérdidas que ascienden hasta 130 millones, lo cual, si le hacemos su respectivo ajuste de inflación, a esta cifra asciende hasta 157.5 millones. Y esto fue así debido a que el estudio manejó una campaña de marketing y publicidad masiva, lo cual hizo que sus números se fueran hasta los cielos, algo que no hubiera sido tan malo, no haber sido por el hecho de que la cinta solamente estuvo en cartelera 2 semanas, y a diferencia de otras cintas de Pixar afectadas por la pandemia como Soul, Luca o Turning Red, esta cinta no tuvo un reestreno posterior en cines ya cuando la situación sanitaria mejoró, algo que le hubiera permitido obtener un mejor desempeño en materia de ganancia de entradas.
Y hasta aquí la primera parte del top, y no se preocupen que muy pronto subiré la segunda parte, en cuanto la termine, claro está. No olviden seguirme en mis redes sociales, que permanezco muy activo a través de ellas. Sin más que decir, yo soy su amigo, el Geek Infinito, nos vemos hasta la próxima.